¿Podría definir su poesía, sus búsquedas, su poética? Siempre corro el riesgo de equivocarme al tratar de definir mi propia obra, del mismo modo que me suelo equivocar cuando he de hablar de mi vida, que al fin y al cabo son la misma cosa. Trato de indagar a través de la palabra en esa voz colectiva que viene de lejos como un eco antiguo y que nos hace contemplar la realidad con otras lentes y desde otros ángulos, más allá de sus apariencias y de la estrecha visión que nos impone la cotidianidad mal entendida. Y digo indagar, no desvelar. Solo propongo acercarme a esos claroscuros o paisajes misteriosos del alma para intuirlos sin revelar nada a cambio. Pero ya eres otro cuando vuelves de esos pequeños viajes que están escritos en el poema y que solo pueden hacerse a través de la propia lengua, tratando de llevarla a sus propios límites. Sin embargo, creo que mi poesía no es ni mística ni metafísica, sino que está enclavada en la realidad. Ojo, no en el realismo, que es otra cosa muy distinta. De alguna forma la considero heredera de cierto simbolismo en cuanto quiere dar forma o evocar aquello que no se ve o no se palpa inmediatamente. Huyo de las descripciones simplistas que se hacen en pro de una fácil y rápida comunicación, como también huyo de los discursos grandilocuentes y proféticos, al tiempo que busco la complicidad con el otro, el que lee el poema y lo hace suyo. Me conformo con compartir esa experiencia que conlleva generosidad y compasión por las dos partes, sobre todo en un mundo tan absolutamente manipulado como el nuestro, donde las palabras se alteran y se malinterpretan hasta convertirnos en enemigos. Tracemos una línea entre su primer libro y el último. ¿Qué camino recorrió su lenguaje? La poesía es un espejo para mí. Cuando me asomo a los primeros poemas, trato que respondan a las preguntas de hoy. Y cuando no es así, corrijo y rehago la casa por dentro, respetando su primitiva fachada. Algo así como una labor de rehabilitación. Y por eso he reeditado algunos de mis primeros libros con profundas modificaciones. Eso no es trampa, sino una manera de debatirse entre tiempo y lenguaje. Respeto, por otra parte, la opción de quienes creen que el poema debe expresar el momento justo en que fue escrito, como si fuera una instantánea para enmarcar. Mis primeros libros basculaban entre cierta crítica irónica a la historia que me tocó vivir y cierta intencionalidad barroca. Pero a partir del Humo de los Arcos, título de un poemario de 1984, fui dirigiendo más mi objetivo hacia la esencialidad, adelgazando no solo el poema, sino su propia retórica, contemplando el silencio. Para mí, la música es connatural a la poesía y viceversa, no solo con respecto a la métrica ni al ritmo, sino a la armadura interna del poema. A veces, algún verso inexplicable tras un sueño tal vez, sirve como una célula sonora que coloco en el atril del piano y sobre ella inicio una improvisación armónica que va generando un discurso musical y poético, transformándose inmediatamente en palabra y pensamiento que suele dar cauce para que discurra el poema. Por último, ¿cuál es el fin de escribir poesía? Yo escribo más por necesidad que por finalidad. No trato de curar a nadie ni hacer más llevadero este mundo, pero sí hay situaciones que te mueven a tomar la palabra con algún propósito o por algún motivo concreto. Uno no puede permanecer en silencio ante el dolor y el sufrimiento ajeno, ni cuando se es consciente del vil manejo del lenguaje para justificar el engaño, el robo o la injusticia. No me considero, sin embargo, un poeta social en el sentido histórico del término, pero ante estas realidades la poesía se hace más necesaria que nunca porque devuelve a la palabra su sentido original,
aquel que corre el riesgo de perderse entre la adulteración y la propaganda. El poema es una forma de retorno y anticipación a la vez. Decir paz a la paz y viento al viento. Decir que no al empeño de hacernos olvidar para qué sirven las palabras. Decir que no a la guerra cuando hablan de conflicto, no a la invasión cuando de guerra y no al negocio cuando de defensas. Daños colaterales no, masacre, asesinato, mutilación, vileza y genocidio. Del mismo modo que se expone la herida más sangrante, se puede señalar la cicatriz más hermosa, el dolor de la tierra y el amor de los hombres. Esa es la gran contradicción hermosa de la poesía. Creo que por eso escribo más allá de mis consideraciones, cada cosa en su sitio, y contra aquellos que se empeñan en mostrarnos la muerte como vida, arrojémosle al rostro la venenosa sustancia de la poesía.